Ahora, caso Argentina, ¿no? Vamos a lo que está pasando en Argentina. También hubo una solidaridad por parte de México, pero aquí Cristina Fernández de Kirchner está denunciando a la mafia judicial tras ser sentenciada y dice, a mí me quieren ver muerta o presa. Además, creo que, digamos, lo más duro es, si bien no va a ir a prisión, sí no va a poder estar en la boleta porque está inhabilitada de por vida. Entonces, esto también tiene toda, y al menos se siente con toda la clara intención de no querían que Cristina Fernández llegara a ser candidata a la presidencia de Argentina, y eso creo que a mí me queda perfectamente claro, ni siquiera a ningún otro cargo más, y ahí está el golpe más duro. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso Argentina? Ya hubo un atentado en contra de Cristina Fernández de Kirchner hace un par de meses. Entonces, ¿cuál es la esencia de Argentina? Argentina, sí, bueno, siempre, pero concretamente desde los años 70, cuando esto se impone a través del primer Plan Cóndor, la dictadura militar, que sobrevive hasta los 80, ha estado profundamente dividida, pero no cuantitativamente, porque obviamente quienes apoyan a los gobiernos populares, como el de Cristina Fernández o previamente Néstor Kirchner, etcétera, pues son muchos más. Lamentablemente, al igual que en suelo mexicano o al igual que en otros contextos latinoamericanos, quien tiene el dinero tiene el poder, ¿no? Por lo menos el poder mediático. Y constantemente desde el periodo de Néstor Kirchner, que empieza a haber vínculos entre los gobiernos elegidos democráticamente libres de América Latina con Venezuela, se empiezan a vincular todas estas naciones, pues para tratar de resistir precisamente al embate por parte de Washington, ¿no? Desde ese momento, Cristina Fernández, que fue la pareja inseparable de su ex esposo, que fue presidente ya fallecido, Néstor Kirchner, fue un símbolo del peronismo. El peronismo es un movimiento popular en Argentina que surge desde épocas de Perón, perdón, y hay dos sectores del peronismo. Hay un peronismo mucho más de derecha, hay un peronismo mucho más popular, con ciertos tintes socialistas, aunque no muy profundamente. Pero bueno, Cristina representa esa izquierda peronista, que ella llega a ser vicepresidenta de la Argentina, y posteriormente ya en el gobierno de Alberto Fernández, que no están vinculados, no tienen parentesco a pesar de que comparten apellido. En ese momento ella se convierte en vicepresidente, ¿no? La fórmula era Alberto y Cristina, y se mantiene hasta ese momento. Desde que llega Alberto Fernández el sector más recalcitrante y reaccionaria de Argentina, que es brutal, un sector extremadamente racista y vinculado a intereses criminales muy profundos, tanto dentro como fuera de Argentina, empieza obviamente a atacar nuevamente a Cristina Fernández, porque a fin de cuentas, dentro de la administración del presidente Fernández, quien lleva, no la batuta, pero el poder simbólico es Cristina Fernández, ¿no? Entonces, ella es el blanco constantemente, y lo pudimos ver hace unos meses, ¿no? Un intento de magnicidio, fallido, por cierto, ¿no? Por parte de un sujeto brasileiro muy vinculado ideológicamente a lo que ha hecho Bolsonaro en solo brasileiro, y otros contextos donde incluso tenía parafernalia neonazi tatuada en su cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues activamos el plan B. ¿Cuál es el plan B? El golpe judicial ocurriendo en solo peruano, pero ahora de otro poder federal, que en este caso es el poder judicial. En el caso Perón es el poder legislativo, ¿no? Entonces hay una serie de acusaciones de desvíos en proyectos de infraestructura en la provincia natal de Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por supuesto son unas argucias totalmente desarrolladas, inventadas prácticamente, muy similar al proceso que hicieron en contra de Luis Ignacio Lula da Silva en suelo brasileiro, y también en contra de Dilma Rousseff. Es algo muy parecido, que luego los tuvieron que desestimar por completo. De hecho, el juez que llevó el proyecto en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, Bolsonaro lo acaba colocando como ministro de Justicia, ¿no? Para que vean la podredumbre en América Latina. Entonces, en este caso, pues lamentablemente, pero es que eso es muy importante. También hay que tomar en cuenta que atrás de Cristina Fernández de Kirchner hay millones de argentinos. Algo muy parecido a lo que ocurre en suelo mexicano con Andrés Manuel López Obrador. Atrás de López Obrador hay millones, decenas de millones de mexicanos. Lo que por eso el caso argentino es muy distinto al caso peruano, que a pesar también tiene millones Pedro Castillo. Sin embargo, no se puede medir el grosor de esa población que apoya al peronismo y a Cristina, comparando con el caso peruano, ¿no? Entonces, lamentablemente, Cristina vive
una serie de procesos que son engrosados mediáticamente por el grupo Clarín. Para que se den una idea, el grupo Clarín, lo mencioné hace ratito, es omnipresente, es casi omnipotente. Durante décadas sostuvo a los intereses más vulgares en suelo argentino, a la dictadura, por ejemplo, y al mismo tiempo es la voz tanto de las multinacionales en suelo argentino como también de los poderes fácticos. Tenía Macri, por ejemplo, el expresidente de ultraderecha, casi económica, y social en suelo argentino, tenía vara alta en el Clarín, y obviamente desde que llega Cristina Fernández, pues obviamente comienza esta nueva guerra mediática en su contra, ¿no? No me parece extraño, de hecho, desde que llega Alberto Fernández, hay un proceso intentaron hacer un golpe judicial, los sectores empresariales hacían cierres de caminos, múltiples procesos de diversa índole, ¿no? Y lamentablemente es el nuevo proceso en contra de Cristina. Ya pasó el intento de magnicidio, ahora viene el golpe judicial, ¿no? Y por eso también intentarán hacer exactamente lo mismo con un golpe constitucional a través del legislativo. Veremos si esto ocurre, pero lamentablemente, lo repito porque creo que es muy importante, esto está coordinado, no es casual que ocurra en diversos niveles en toda la América Latina al mismo tiempo, ¿no? Algo muy parecido está pasando en suelo colombiano. Desde el momento en que llega Duque a la presidencia, pues comienza este aluvión también de guerra mediática desde dentro de Colombia como fuera de Colombia para descalificarlo, ¿no? Tratando de vincularlos a todos estos personajes, a gobiernos como el de Venezuela, el de Cuba, si no es así, a través del narcotráfico, etcétera. Una letanía digna de idiotas, ¿no? Pero lamentablemente el poder mediático a nivel continental de estos grupos es bastante, bueno, es muy poderoso, y algo muy parecido a México, ¿no? Lamentablemente para estos antagonistas de sus gobiernos elegidos democráticamente, es que la base electoral es muy amplia y muy poderosa, ¿no? Y creo que tanto en el caso argentino como en el caso peruano, justamente los votantes de estos gobiernos deben de salir a las calles y defender a sus representantes, ¿no? Porque si no, obviamente, en el caso argentino regresarán un proceso, algo similar a Macri, o a estos personajes que incluso han salido últimamente en suelo argentino, que ya ni siquiera se consideran neoliberales, sino ultraliberales, todos estos libertarios, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, muy mal lo que está ocurriendo en suelo sudamericano, pero también es consecuente, y también recuérdenlo, es un guión que se sigue, no es algo espontáneo que haya salido de la nada, ¿no? Y es un guión que ya hemos visto en múltiples escenarios, los diversos casos, el golpe judicial, el golpe legislativo y el golpe tradicional a través de militares, paramilitares, como en el caso boliviano, ya lo hemos visto. Entonces, creo que podemos predecir lo que se avecina, pero también podemos predecir la reacción y la resistencia que pueden ocurrir tanto en el caso argentino como en el caso peruano, como en múltiples otros casos, ¿no? Creo que lo que ocurrió hace 2 semanas, ya una semana no recuerdo, cuando ocurrió la marcha de los sectores de ultraderecha en suelo mexicano, vino la respuesta por parte del gobierno de López Obrador, ¿no? Convocando a la población que votó por López Obrador justamente para contrarrestar, mostrar el músculo en las calles, y creo que es precisamente lo que debe ser el pueblo del Perú como también de la Argentina. Ahora, Cristian, pregunta que estoy leyendo de la audiencia y que también está haciendo eco en las redes sociales. ¿México corre algún riesgo? Porque hay personas que empezaron a utilizar el caso de Pedro Castillo, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, para decir, aguas, que eso también le pudiera pasar a Andrés Manuel López Obrador. A mí se me hace bastante burdo, sobre todo cuando ya vamos a más de 4 años de su gobierno, prácticamente 4 años de su gobierno, se me hace bastante ilógico, pero hay quienes insisten. De hecho, en los comentarios hay quienes acusan a Cristina diciendo que ella efectivamente fue una corrupta y que es un caso juzgado y que ya, por ende, no podemos cuestionarlo. Y en lo mismo con el caso de Pedro Castillo. Entonces, México, Andrés Manuel López Obrador, ¿algún riesgo corre con esto? No, bueno, a ver, bueno, sí, de que hay riesgo, siempre hay riesgo, y más si tomamos en cuenta que en la ultraderecha mexicana hay cada personaje más demente y más reaccionario. Obviamente hay un riesgo desde pues, que algún espontáneo se le ocurra hacer alguna atrocidad en contra de López Obrador o un personaje cercano de esta administración, a organizar una ¿no? Pero bueno, hay casos diferentes. López Obrador, hasta el momento, ha mantenido la fidelidad del ejército, que en otros casos en América Latina es muy distinto. En primer lugar eso. En segundo lugar, que la base electoral de López Obrador es extremadamente amplia. Prácticamente la oposición no existe en México.
Esa creo que es la gran diferencia. Por eso le apuestan todo a la guerra mediática y a la guerra de propaganda, porque realmente no están cuestionados. Sin embargo, eso no quiere decir que estén maniatados para hacer, justamente para tratar de inflar el proceso en contra de López Obrador a través de las redes, a través de los grandes medios de comunicación y, por supuesto, contando con el apoyo de reaccionarios similares en otros contextos de este continente y también, por supuesto, por parte de Washington, ¿no? Entonces, no creo que le apuesten justamente a tratar de derrocar a López Obrador, no creo que sea así, más bien van a poner sus ojos en 2024 para tratar pues de que no repita Morena la presidencia de la República, ¿no? Y que no gane esta gran mayoría a nivel federal que todavía la tiene. Creo que yo no soy muy cercano a Morena, pero creo que han cometido errores importantes y creo que se puede reflejar en lo ocurrido en la Ciudad de México, ¿no? La pérdida de muchas de las alcaldías que otrora tenía Morena, pues creo que se puede traducir en un exceso de confianza, ¿no? También no alejarse de su electorado y más que alejarse, continuar con las políticas que ellos prometieron cuando llegan a la presidencia. Es muy importante, ¿no? Porque si no, ese electorado, muchos de ellos indecisos, pues se van a alinear con otros personajes. La población más despolitizada, más desideologizada, pues obviamente va a buscar otras facciones de la democracia liberal en suelo mexicano, ¿no? Pero creo que por el momento no le van a apostar para ir en contra del gobierno de López Obrador. Van a poner todos sus ojos y todas sus energías en lo que ocurre en 2024 en este país. Y Cristian, ya entrados en ese tenor, ¿cómo queda configurado América Latina con con este caso de Perú y con el caso de Argentina? ¿No? Se tuvo que suspender la reunión de Alianza del Pacífico por segunda ocasión, dado que se dieron estos acontecimientos, pero ¿cómo queda el escenario geopolítico ya en un análisis más global con estos dos acontecimientos? Bueno, creo que podríamos ir rápidamente escenario por escenario, nación por nación, partiendo desde el norte hacia el sur. En el caso centroamericano, por ejemplo, tenemos el caso salvadoreño de Nayib Bukele, que él navega dependiendo lo que él encuentre satisfactorio para su proyecto de nación, a veces encontrando el desencanto de Washington, a veces favorable a través de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un gobierno pues, tradicional, de la izquierda, entre comillas izquierda, centro izquierda, muy vinculado al capitalismo, a nuestro nuevo capitalismo digital, por cierto, las monedas, por ejemplo, pero un gobierno que prácticamente no tiene mucho peso, es campo de experimentación de este nuevo sistema del sistema mundo capitalista, pero yéndonos más al sur, tenemos el caso hondureño que está alineado a la izquierda, tenemos el caso venezolano que por supuesto la República Bolivariana de Venezuela, a través del gobierno de Nicolás Maduro Moros, pues sigue muy vinculado al proceso de resistencia en contra de Estados Unidos. Las cosas que últimamente también por desde parte de Estados Unidos para tratar de rehacer las relaciones después de 2 décadas de incluso intentos de magnicidio en contra de Nicolás Maduro, pues en este momento tratan de aminorar un poco las cosas porque la situación a nivel planetario lo amerita, ¿no? En el caso colombiano tenemos el gobierno de Petro que trata incluso de abrir una nueva, déjenme que pase mi ambulancia, ya, disculpen, que trata de nuevamente abrir una buena relación con el gobierno de Caracas, entre el gobierno de Bogotá, y obviamente también veremos el escenario constante de ataques en contra del gobierno de Petro, perdón. Creo que hace ratito dije Duque, me equivoqué, quería decir Petro. En el caso, por ejemplo, chileno, creo que tenemos una gran decepción, decepción entre comillas, porque desde que llega Boric a la presidencia se vio como un personaje muy tibio, muy cercano a los intereses multinacionales en suelo chileno. Este proceso constituyente acabó traicionándolo y tenemos nuevamente protestas tanto de los pueblos indígenas, concretamente de los mapuches, como de los estudiantes en suelo chileno, ¿no? En el caso ecuatoriano es lamentable, Guillermo Lasso, quien gobierna el Perú, es un personaje que prácticamente llegó a la quiebra y al éxodo a millones de ecuatorianos, el expresidente del Banco de Guayaquil, un sujeto igual de nefasto que Lenín Moreno. El correísmo de pronto busca reinsertarse, pero la tiene muy difícil en suelo ecuatoriano. En suelo peruano, por supuesto, estamos viendo lo que está ocurriendo en este momento muy problemático, muy cercano en otro de los países andinos. En el caso boliviano tenemos el gobierno de Luis
que está sufriendo incluso un proceso similar en algunas provincias separatistas, como es el caso de Santa Cruz de la Sierra, que fue un bastión tanto del separatismo y posteriormente del golpe de 2019. Hay un intento también por hacer eso, ¿no? Que de hecho es muy interesante porque la misma retórica que utilizan en contra de López Obrador en Suelo Mexicano con la consigna de no te metas con el INE, algo similar ocurre en suelo boliviano, ¿no? En el caso argentino lo podemos ver, lo podemos apreciar, muy tensa la situación en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y en el caso brasileiro, creo que es el caso más importante, que también Washington por eso está tratando de acelerar la máquina de injerencia. ¿Por qué? Porque es inminente que llegue a la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva, ¿no? Después de este proceso que le hace en 2016, tanto a él como a Dilma, de sacarlos del escenario y demonizarlos, y después de haber implantado un fascista, sionista, un neonazi supremacista asqueroso como Jair Bolsonaro, es el momento que regrese el Partido de los Trabajadores a suelo brasileño, encabezado nuevamente por Luiz Inácio Lula da Silva. Entonces, ese es el escenario latinoamericano muy dividido, pero también recordar una cosa, este proceso de injerencias nunca se ha detenido. En los 90 prácticamente Washington controla todo el escenario geopolítico, tanto en Centroamérica como también en Norteamérica, en el caso mexicano, en el caso sudamericano, y de pronto a partir de la década del 2000 comienza un movimiento de surgimientos de movimientos nacionales de muy diversa índole para tratar de resistir al imperialismo y al desmantelamiento y al saqueo de América Latina. No tenemos el caso, ya los he citado, Venezuela, Bolivia, con el Estado plurinacional, etcétera, etcétera. Entonces, ahora viene un nuevo contraataque por parte de Washington, porque es muy importante. Las dos mayores economías de este continente, de América Latina, concretamente Brasil y México, se están alineando a la izquierda liberal. Y eso, por supuesto, en Washington no lo toleran, concretamente con Lula da Silva en suelo brasileiro, que es inminente su retorno, y con Andrés Manuel López Obrador y la posible extensión del periodo de gobierno a nivel federal de Morena con una nueva presidencia por otros 6 años, ¿no? Entonces podrían coincidir estas dos presidencias, lo van a hacer de hecho tarde o temprano. Entonces por eso Washington realiza estas medidas para tratar de mantener también el control geopolítico en América Latina. Pero también recordar una cosa, el Washington de ahora, los Estados Unidos, el imperialismo estadounidense no tiene la misma fuerza que tenía hace 40 años. Por supuesto, sigue siendo atroz y brutal, pero hace 40 años prácticamente nadie podía rechazar su dominio geopolítico. Pero ahora hay que entender que esta resistencia no nada más es a nivel continental en América Latina, con gobiernos latinoamericanos vinculándose, sino también a nivel planetario, buscando la ayuda de otros poderes que resisten al imperialismo estadounidense, potencias regionales, pero también potencias internacionales. El caso de la República Popular de China, el caso de la Federación Rusa, el caso de la República Islámica de Irán. Hace unas horas llegó un buque cisterna que era indetectable para los radares marítimos, con millones de barriles de crudo, para apoyar, que el gobierno iraní lo mandó para apoyar al gobierno venezolano a través de este intento de desmantelamiento de PDVSA, ¿no? Que es la empresa manufacturera de petróleo a nivel venezolano, ¿no? Entonces, también hay que entender que Washington no tiene el mismo mecanismo, y también hay que entender que en estos 40, 50, 60 años, Washington ha dejado un legado atroz, pero también un historial de procesos, y conocemos muy bien los mecanismos de injerencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la experiencia que tiene, lamentablemente, esa experiencia nefasta que tiene América Latina para conocer a Washington, ya la conocemos y sabemos cómo reaccionar también a esto. Pues ahí están los escenarios, porque a mí me quedó perfectamente claro. Solo quiero rescatar una pregunta que nos está haciendo la audiencia, y es ya de modo de conclusión. Decías que no era coincidencia, pero ¿pudieran estar conectados el caso Perú y el caso Argentina en este momento? Hay conexiones no tan afianzadas como podríamos creer. Es más la paranoia por parte de estos grupos en cada nación, de que aseguran que hay un complot global orquestado por la Internacional Comunista, el Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera, toda su letanía delirante. Hay vínculos, han hecho foros en México, últimamente hicieron uno de la ultraderecha, si no me equivoco, en Ciudad de México, y otro en Monterrey. Pero más allá de esto no hay fuertes conexiones, ¿no? La conexión realmente la ejerce Washington. Washington conecta todas estas, por lo menos mediáticamente y a través de nivel propagandístico, todos estos intentos continentales por tratar de llevar nuevamente a gobiernos títere a la región. Pero todavía no hay ¿cómo llamarlo? Como un eje, un alineamiento entre todos estos poderes, estas oligarquías
nacional, intereses vinculados sin duda alguna, ¿no? Y también entender que lamentablemente, dado que México y Brasil son las mayores economías de este continente, por lo menos en América Latina, el poder de estos grupos es más en tanto en Brasil como en solo mexicano, ¿no? Entonces, México, pues, por ejemplo, ha patrocinado en solo mexicano, históricamente, los últimos 40 años a grupos de ultraderecha de todo el continente, pero más que nada la ultraderecha, por ejemplo, católica, más recalcitrante, más ultrarreaccionaria, ¿no? Sin embargo, eso también es una llamada de atención, ¿no? Porque obviamente como hay coincidencias en los procesos de injerencia, también puede haber ciertas coincidencias y por supuesto que afinidades las hay entre estos grupos, ¿no? Entonces, no creo que es un movimiento todavía coordinado geopolíticamente por Washington, pero puede llegar a serlo, ¿no? Por ende, estas cantaletas, realmente todo lo que ocurre en el seno de la OEA, hay que poner especial atención siempre en ello, ¿no? Personajes como Almagro prácticamente son los hombres más detestables de este nuestro continente latinoamericano. Pues mi querido Cristian, te agradezco infinitamente este análisis. Qué bueno escucharte y verte por acá. ¿En dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden seguirte? Porque a veces estos temas, sobre todo con los medios de comunicación, no me dejarás mentir, la prensa tradicional no le da por informar el otro escenario o el lado B, el lado de las mayorías, sino que se van mucho a la información oficial, a la información corporativa, y esto genera mucha confusión entre las audiencias. Entonces siempre es bueno tener el otro panorama y que la gente se genere un criterio propio. Así que, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden leerte? Pues en redes sociales me pueden encontrar en arroba, ahí lo pueden ver, en arroba exosapiens, tanto en Twitter como en YouTube. Ahí tengo mi canal donde hago una transmisión usualmente cada semana. A menudo, bueno, últimamente no tan a menudo porque tengo mucho trabajo, pero me suelen invitar a algunos espacios en algunos medios nacionales como internacionales. En primera, gracias a ti, Meme, por la invitación. Me suelen invitar, por ejemplo, a Hispan TV, a Sputnik, vaya, puros medios del eje del mal, de acuerdo a Washington, ¿no? Rusos, iraníes, chinos, venezolanos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, gracias por la invitación y un saludo a todo el mundo.